lo siento, pero no puedo proporcionar ese contenido. Y aconteció que después de estos sucesos, la ansiedad llenó el corazón de Sarai. La promesa de Dios sobre su descendencia aún no se había cumplido, y la espera parecía interminable. En su impaciencia, ofreció a su sierva egipcia, Agar, a su esposo Abram, para que él pudiera tener un hijo. De esa unión nació Ismael, y su llegada fue una mezcla de alegría y desasosiego, pues en el fondo de su alma, Sarai sentía que no era la manera en que debía realizarse el plan divino. Un día, al atardecer, cuando la luz dorada bañaba las tierras de Canaán, Abram se encontraba en su tienda, contemplando la promesa de Dios. Entonces, la voz del Señor lo llamó: Abram, yo soy Jehová, quien te sacó de Ur de los Caldeos, y te daré a ti y a tu descendencia esta tierra. En ese momento, el temor y la protección de Dios cayeron sobre él. ¿Qué me darás, si sigo siendo sin hijo?, se lamentó Abram, recordando la existencia de Ismael, quien había sido concebido por los planes humanos transformados en desesperación. Entonces, el Señor le respondió con firmeza: no será ese tu heredero, sino que será quien de tu propia carne y sangre, el hijo que te prometí. Estas palabras vibraron en el interior de Abram, como un eco de esperanza en medio de la noche. Dios reafirmó su pacto, y Abram cayó rostro en tierra, asombrado por la grandeza divina que no solo vio a un hombre en su vejez, sino el legado de un pueblo. Con cada promesa del Señor, la fe de Abram se fue cimentando aún más. Mientras tanto, Agar, al verse con un hijo en su vientre, miraba con desdén a Sarai. La tensión entre ellas crecía, y Sarai, al no poder soportar el desprecio, finalmente se volvió hacia Abram: mi afrenta es contra ti, yo te di a mi sierva para que tuvierais un hijo, y no ve ella me mira con desprecio. Que Jehová juzgue entre tú y yo. La respuesta de Abram fue clara: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Así, Sarai afligió a Agar, quien, llena de temor y angustia, huyó hacia el desierto. Pero allí, en soledad, se encontró con el ángel de Jehová, quien le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió con lágrimas en los ojos: huyo de la presencia de mi señora. Entonces el ángel le impartió la promesa divina: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada. Darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Con renovada esperanza, Agar regresó y se sometió a Sarai, comprendiendo que su hijo sería parte de un plan mayor, cuyas ramificaciones afectarían a generaciones. Así, en los corazones humanos y las promesas divinas, se urdía un tapiz de sufrimiento y gloria, la lucha entre dos descendencias, un conflicto que haría eco a lo largo de la historia. Mientras el tiempo proseguía, la angustia de las almas resonaba en los cielos. Y así, la promesa cayó sobre Abram como un manto: haré de ti una nación grande. Pero lo que él no sabía era que el cumplimiento de esa promesa también traería consigo guerras y divisiones que enfrentarían no solo a sus descendientes, sino a toda la humanidad. A la sombra del legado de Ismael, un misterio se asomaba: ¿cómo se alinearía este relato con los planes eternos de Dios? La pregunta permanecía en el aire, dejando un eco en el corazón de quienes esperaban lo que había de venir. Y sucedió que pasaron los años, y la promesa de Dios seguía resonando en el corazón de Abram. La esperanza de un hijo legítimo, de aquel que portaría la herencia divina, continuaba encadenada a las palabras del Señor: de tu propia carne y sangre. Sin embargo, el tiempo seguía su curso y la espera pesaba como una losa en su alma, dando paso a cuestionamientos. Un día, cuando Abram había cumplido 99 años, se manifestó el Señor nuevamente a él. Era como si cada paso dado en la tierra de Canaán recalibrara las promesas con su esperanza. Encontrándose en la paz que el Señor trae al alma, escuchó una voz clara y poderosa: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. La grandiosidad del momento llevó a Abram a caer rostro en tierra, y Dios continuó, revelando el verdadero propósito del pacto: estableceré mi pacto contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Abram, ensimismado y asombrado, no podía evitar el titubeo en su corazón. ¿Cómo podría llegar a ser? Entonces el Señor le aseguró: no te llamarás más Abram, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres.
Sin embargo, junto a la imposición de un nuevo nombre, los corazones de los seres humanos siguen entrelazados con los designios divinos, y la sombra de la espera volvió a caer sobre él. Con su faena de angustia convertida en gozo, Abraham expresó su júbilo por todo lo que le fue prometido, y se atrevió a hablar: ¿acaso nacerá un hijo a un hombre de 100 años? ¿Y Sarai, siendo 90 años, podrá dar a luz? Pero el Señor sonrió, y en su voz resonó la certeza de lo imposible: así será, de Sarai, tu esposa, te daré un hijo y empezarás a llamarlo Isaque, que significa risa. La risa fue tanto de asombro como de fe, pues incluso en el acto de la incredulidad, Dios sostiene la historia y trae la vida desde lo que parecía muerto. Después de este encuentro, Abraham regresó a su tienda, y se encontró con Sarai, a quien ya no llamaría con su antiguo nombre, sino con el nuevo, la madre de naciones. Al ir ella al encuentro de su esposo, la penumbra de incertidumbre que había reinado en su corazón comenzó a disiparse, y la luz de la promesa empezó a calar en su ser. Sarai, sintiendo un renacer, se llenó de esperanza y pudo ver, de nuevo, un futuro con su amado Abraham. Sin embargo, lo que ni Abraham ni Sarai sabían, era que el plan divino se iría revelando en el tiempo. La sombra de Ismael, aunque amado, sería parte de un destino que desafiaría a Isaac la herencia de la promesa. Las tensiones entre las dos mujeres continuarían, y el eco de sus descendencias resonaría a través de los años en conflictos inminentes. Los cimientos de la historia estaban siendo labrados con manos de fe y de duda. La presencia de Dios iba forjando un camino que nadie podía prever, y en cada paso, el cielo guardaba con intercesiones silenciosas. Así, se levantaba la historia de una nación, una guerra, un pacto, y en este escenario, un nuevo misterio emergía vibrante en el aire. ¿Cómo se relacionarán estas dos líneas de sangre en el contexto de la afirmación divina? Los vientos del futuro soplaban con fuerza, y el eco de la promesa ya estaba preparado. ¿Acaso surgiría una revelación que cambiaría todo para siempre mientras las promesas de Dios se entrelazaban con la vida del hombre? Y sucedió que pasaron días, y Abraham se sintió renovado, como si las palabras del Señor flotaran en el aire que respiraba. La promesa de un hijo había encendido una llama en su corazón, sin embargo, aún resonaba la inquietud por lo que había de venir. Mientras meditaba en la noche serena, las estrellas se multiplicaban en el cielo, y Dios recordó a Abraham su pacto: mira ahora hacia los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. Génesis 15:5. A medida que los días se convertían en años, la espera se tornaba un desafío constante para Sarai, cuya fe tambaleaba bajo el peso de la imposibilidad. Ella también soñaba con el niño de la promesa, su Isaque, pero la sombra de Ismael seguía acechando sobre ella. Aún más, la relación entre Abraham y Sarai comenzó a tensarse, pues a pesar del altar de esperanza construido por el Señor, las dudas florecían en su hogar. Una mañana, mientras el sol despuntaba entre las colinas, Sarai se presentó ante Abraham, su mirada llena de renuencia. Mira, el Señor me ha impedido tener hijos, ¿por qué no tomas a mi sierva? Aquel ofrecimiento, nacido del desasosiego, señalaba la falta de fe en la promesa divina. No era que los deseos de Sarai no fueran válidos, sino que la solución venía de un corazón angustiado. Abraham, en su incapacidad de resistir la insistencia de Sarai, aceptó su propuesta, lo que desencadenaría una serie de eventos que repercutirían en generaciones futuras. Ismael nació, un niño que sería amado por su padre, pero que, a su vez, llevaría la carga del desasosiego de su madre. Y así, el juego del destino se había tejido, desbordando lo establecido por el propósito divino. Mientras tanto, el eco de la promesa de Isaac permanecía en el aire, aguardando su tiempo, un tiempo que aún no había llegado. Los años siguieron fluyendo, y el desierto de la espera se extendió ante Abraham y Sarai. Ellos lidiaban con el dolor de su inquietud e incertidumbre, pero el Señor no los había olvidado. Un día, el Señor visitó a Abraham en forma de 3 ángeles, y pronunció palabras que encapsulaban la esencia de su pacto: el año que viene, volveré a ti, y Sarai tendrá un hijo. Génesis 18:10. Cuando la risa de Sarai, mezcla de escepticismo y anhelo, se hizo eco en la atmósfera, Dios reafirmó su propósito: hay algo imposible para Dios. Génesis 18:14.
La respuesta a esa pregunta surgía del testimonio de la historia de la salvación que él estaba elaborando, un relato que no solo involucraba a Abraham y Sarai, sino a toda la humanidad. Sin embargo, el futuro guardaba aún más sorpresas en su seno. A medida que las promesas se acercaban a su cumplimiento, el conflicto entre Ismael e Isaac comenzaría a tomar forma en la vida de Abraham. Los vientos del desierto soplaban con una certeza implacable, anticipando la tensión entre dos naciones que nacerían de estos hermanos. El corazón de Abraham, un hombre conocido por su fe, ahora se debatía entre la alegría que Isaac traería y la tristeza que Ismael podría causar. Con cada lágrima y oración, el conflicto ancestral se gestaba, preparándose para desencadenar una lucha que estremecería el futuro. Promesas y conflictos, fe y duda, estaban entrelazados en un plan que iría más allá de la comprensión humana. Cuando el tiempo se cumpla, la revelación del eterno propósito divino se manifestará, y si, a través de esta lucha entre hermanos, Dios nos mostrara su misión de redención para toda la humanidad. La pregunta se alzaba en el aire, esperando, ansiosa, respuesta en la medida en que el tiempo avanzaba hacia el cumplimiento del plan soberano de Dios. Y así, el tiempo continuó su curso, mientras el día señalado se acercaba. Abraham, desde la ladera de su tienda, observaba el cielo oscurecerse, las mismas estrellas que habían sido una promesa ahora parecían recordarle la incertidumbre de su hogar. Ismael, ya niño, jugaba alegremente bajo el sol, ajeno a las tensiones que alimentaban el corazón de su madre, Sarai. Ella lo miraba con una mezcla de amor y dolor, sintiendo que la sombra de Isaac aún no había llegado a iluminar su existencia. Días después de la visita de los ángeles, Sarai volvió a encontrarse con su esposo. En la profundidad de su ser, un temblor anticipado comenzaba a despertar. Abraham, dijo ella con voz temblorosa, el Señor ha prometido que tendré un hijo. ¿Tú lo crees? La duda se asomaba en sus ojos, y al mismo tiempo, un destello de esperanza comenzaba a nacer. No tengo sino fe en la promesa del Altísimo, respondió Abraham, tomando sus manos con ternura, buscando infundir coraje en su alma. Él ha dicho que así será, y sus palabras nunca fallan. Y en esa fracción de tiempo, ambos se sintieron envueltos en una atmósfera sagrada, donde el aura divina sembraba paz en medio de la tormenta que se aproximaba. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el conflicto se manifestara con fiereza. Un día, mientras Ismael jugaba en los campos, surgieron burlas provenientes de la propia Sarai. La celebración de una inminente llegada era eclipsada por la inquietud de que Ismael pudiera ser visto como un competidor, un rival al trono que Isaac llevaría. La presión acumulada en su corazón hizo que la ira brotara. Echa a esta sierva y a su hijo, demandó Sarai a Abraham, desbordando su frustración. No heredará el hijo de esta sierva con mi hijo. Génesis 21:10, Abraham quedó afligido por esta amarga petición. El amor por Ismael era profundo, y su corazón se partía ante la idea de separarse de su hijo. Pero cuando el Señor habló, diciendo, escucha a la voz de Sarai, porque en Isaac te será llamada descendencia, Génesis 21:12, Abraham comprendió que no podía resistir el plan divino. El pacto que había recibido en su juventud tomaba un nuevo giro que requería sacrificio y fe. Así, Abraham, con el corazón apesadumbrado, preparó provisiones y envió a Agar e Ismael al desierto. Las lágrimas de Sarai se mezclaban con las de Abraham, mientras ambos lloraban por la separación que ponía a prueba su fe y el pacto divino. A medida que avanzaban por el desierto, Ismael y su madre, sin recursos ni destino, se adentraron en una tierra desolada. Fue entonces, en ese momento de desolación, cuando la voz del Altísimo se hizo presente. ¿Qué tienes que llorar, Agar?, le pregunta un ángel del Señor. Porque he oído la voz del niño donde él está, Génesis 21:17. En ese instante, la esperanza renació en su corazón, y con el agua que le fue provista, nuevamente el futuro parecía despejarse. Mientras tanto, el eco de la lucha entre Ismael e Isaac empezaba a tejerse en la historia. Un conflicto que iba más allá de lo inmediato. Con cada giro del destino, cada lágrima caída y cada oración alzada, el propósito divino se manifestaba en su complejidad. Dios había comenzado a plantar semillas de redención que florecerían en épocas futuras, uniendo y separando linajes en un orden soberano. ¿Acaso no es esta la verdad sagrada? Ambas líneas, aunque divididas, revelan un camino hacia la salvación que la humanidad aún no comprende.
Y así, en el silencio que siguió a la tempestad, un nuevo capítulo de la obra divina se abría ante ellos. Y con él, la portentosa pregunta permanecía flotando en el aire: ¿qué gran revelación aún nos espera en la continuidad de su pacto? Y así, mientras el desierto se extendía ante Agar e Ismael, el sol caía como un pesado yugo sobre sus espaldas. Ismael, con su aliento todavía vestido de vida y esperanza, seguía buscando el significado de su existencia en medio de la adversidad. Agar, sintiendo el peso de su incertidumbre, clamó al Dios que había oído su lamento en el pasado. Su corazón, aunque quebrantado, palpitaba con un resurgir de fe, una fe que fue fortalecida por la intervención divina que había experimentado. Por otro lado, Abraham, aunque triste, había regresado a su hogar en la tierra de Canaán. Su espíritu, aún atado por la añoranza de Ismael, había encontrado consuelo al recordar las promesas del Altísimo. Se dedicó a cultivar aquellas tierras que Dios le había dado, cada surco representando una oración, cada cosecha, un recordatorio de la fidelidad de su Creador. Pero el eco de su dolor todavía resonaba en su corazón, un recordatorio constante de que el camino de Dios era uno de sacrificio. Una noche, mientras miraba hacia el cielo estrellado, Abraham sintió que la voz de Dios lo llamaba nuevamente. Abraham, resonó en su interior: he aquí que te mostraré un sendero que trasciende el tiempo y la humanidad. La incertidumbre se desvaneció en el aire, dejando espacio para la firmeza de la promesa. En Isaac serán llamadas tus descendencias, repitió el Señor, reafirmando la certeza de su pacto. Mientras tanto, en el desierto, Agar estaba en la necesidad de un milagro. Ismael, debilitado por la sed, se recostó bajo un arbusto, y el llanto de su madre se elevó como un incienso ante la presencia de Dios. Señor, no me dejes ver la muerte de mi hijo, suplicó con fervor. Y fue en ese clamor donde la compasión de Dios resonó en el silencio desolado. Una vez más, un ángel del Señor se le apareció: no temas, Agar. Porque Dios ha oído la voz del niño. Génesis 21:17. Y allí, en el rincón olvidado del desierto, una fuente de agua brotó, trayendo la vida nuevamente a Ismael. Dios había proveído, no solo para la supervivencia del niño, sino para el cumplimiento de un plan más amplio. Ismael, quien parecía ser un hijo rechazado, estaba llamado a ser un padre de naciones también. Te multiplicaré en gran manera, le dijo el ángel, de ti haré una gran nación. Génesis 21:18, la historia de Ismael se entrelazaba con la historia de redención y esperanza. Cada lágrima, cada susurro de dolor y alegría, eran piezas del tablero divino en el que Dios tejía un plan que desafiaba las limitaciones humanas. Un propósito venidero se revelaría en la diáspora de Ismael, el cual traería consigo una herencia que resonaría a través de las generaciones. En el hogar de Abraham, la luz de la promesa se hacía más brillante mientras que el eco de la partida de Ismael comenzaba a disiparse. El Señor no solo había tratado con su dolor, sino que también continuaba formando el camino hacia futuros encuentros y reconciliaciones. ¿Y qué significan entonces las divisiones en la historia del pueblo de Dios? Cada elección, cada separatividad, respondía a un diseño celestial que buscaría reunir a toda la humanidad bajo el manto de su fidelidad y gracia. Lo que parece dividir, susurró Abraham al ver el horizonte, puede, en realidad, ser parte del plan de redención de un solo Dios. El tiempo avanzaba, y con cada latido de sus corazones, la verdad seguía tomando forma. Así, las preguntas permanecían: ¿cómo se entrelazarán las historias de Isaac e Ismael en el gran relato del pacto? ¿Qué conexión aún no revelada se encuentra en el amor divino que trasciende el tiempo y los conflictos humanos? ¿Qué gran revelación prepara el Señor en el cumplimiento de su plan soberano? Mientras el viento del desierto soplaba con fuerza, cargado de la fragancia de la aridez, Agar e Ismael se repusieron del susto que había traído la súbita aparición del ángel del Señor. Resequidos y cansados, su corazón palpaba una nueva alegría por el manantial de agua que brotó por mandato divino. Ismael, revitalizado, se levantó para explorar el entorno, mientras Agar sentía cómo la esperanza anidaba en su pecho. Una fe renovada se afianzaba en su alma, y cada sorbo de agua era un recordatorio de la misericordia de Dios. No solo hemos sido hallados, murmuró Agar, mirando a su hijo juguetear entre las sombras de los arbustos. Hemos sido llamados. La promesa se extiende más allá de lo que podemos ver.
Mientras tanto, en la lejanía de Canaán, Abraham se sometía a su diario quehacer, la atención puesta en los rebaños que cuidaba. Sin embargo, su corazón no podía olvidar a Ismael. Un profundo anhelo por su hijo corría en su ser, y cada paso sobre el suelo era un eco de su oración no dicha: ¿cómo estaría su niño? ¿Cómo haría Dios cumplir su promesa, aún en esta separación dolorosa? En su corazón, la promesa de ser padre de muchas naciones resonaba, un destino manifestado a través de los años. Has de ver, había dicho el Señor, como las estrellas del cielo se multiplicarán. Génesis 15:5. La voz del Altísimo no había sido en vano, y su pacto seguía vivo. Pero mientras observaba el horizonte ardiente de sol, la inquietud prendía su alma con preguntas. ¿Qué significaría el futuro que Dios había preparado? Como si las oraciones de Abraham hubieran sido esterilizadas por la distancia, el cielo se llenó de un súbito brillo y un silencio reverente, pues el Señor, en su tiempo, volvió a dirigirse a él. Abraham, resonó la voz, clara y tierna a la vez: la historia de tu linaje no se definirá únicamente por lo que conoces. El hilo de la vida se enredará entre tus dos hijos, pues mi plan es mucho más grande. Mientras tanto, de manera inesperada, el camino de Ismael se extendía hacia un futuro incierto en el desierto. Aunque creció en la sombra de su madre, su destino estaba destinado a ser distintivo. Con el paso de los días, mientras sus pasos lo llevaron más lejos del lugar de su nacimiento, recuerdos de risas se entrelazaban con visiones de un futuro legado. Ismael encontró a algunos nómadas y se unió a ellos, despertando la curiosidad de aquellos que lo rodeaban. Su espíritu aventurero y la gracia del Todopoderoso lo guiaron en el camino. Y con cada encuentro, descubrió en sus propias vivencias la promesa que Dios había declarado por medio del ángel. Tú serás fuerte, escuchaba muchas veces, tus descendientes florecerán en el desierto. El eco de las promesas continuaba resonando, pero no sin un precio. La lucha interna en su corazón, el deseo de conocer su lugar en la historia, se entrelazaba con la incertidumbre de su condición. No muy lejos, en el campamento de su padre Abraham, el susurro silencioso de la divinidad seguía guiando las acciones de cada generación. ¿Por qué, Señor, esta separación?, se preguntó Abraham mientras el día sensatamente se desvanecía en el ocaso. Sin respuesta inmediata, el latido de su propia existencia se sentía un poco más ligero al reflexionar en la fidelidad de Dios, y se detuvo un instante. Podía sentir el hilo de lo eterno anudándose entre su linaje. Un nuevo vuelo de esperanza se abalanzó sobre él: cuando la historia de Ismael y la mía tengan que encontrarse, será en un momento divino. Sin embargo, aún quedaba una pregunta abierta en el aire, resonando con la magnitud del misterio divino: ¿qué será lo que Dios ha de revelar sobre el futuro de estos dos hombres? ¿Cómo los caminos de Ismael e Isaac se crucen y resuelvan el diseño de la redención? Su anhelo por conocer el desenlace persistía, un recordatorio constante de que las piezas del plan de Dios a menudo eran reveladas en su tiempo perfecto. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo con tonos dorados y rojos, mientras la calma del desierto se tornaba en un silencio expectante. Agar, con Ismael a su lado, se encontraba sentada cerca del manantial que había sido un regalo de Dios, y mientras las sombras se alargaban, su mente viajaba en pensamiento sobre su situación. El tiempo de la prueba, susurró, ha traído consigo un camino desconocido, pero aún así, hay una luz que nos guía. Ismael había crecido en ese breve periodo, los días en el desierto lo habían hecho más fuerte, más decidido. Con su corazón aún palpitante por la promesa de su madre, comenzó a preguntar sobre su padre. Mamá, ¿dónde está mi padre? ¿Por qué nos ha dejado? La inocencia de su voz contrastaba con el horizonte vasto que se extendía ante ellos. Agar, sintiendo el peso en su corazón, le respondió suavemente: tu padre te ama, hijo mío. Pero Dios tiene un plan. A veces, las decisiones son difíciles y nos llevan por sendas que no comprenden nuestros corazones. La historia que se escribe sobre nosotros aún no termina. Mientras tanto, en Canaán, Abraham había sido visitado una vez más por el Altísimo. Abraham, dijo el Señor, asegúrate de que tu corazón no esté turbado por la partida de Ismael. He escuchado su clamor y he visto su angustia. En este desierto hay un futuro que yo he preparado. La voz de Dios resonó como un trueno entre las montañas, elevando su espíritu.
No solo será el padre de Ismael el que se convertirá en una gran nación, agregó el Señor, sino que también de Isaque, que aún no has visto, se levantarán reyes y profetas. Mi pacto se sostendrá entre ellos como un lazo inquebrantable. Abraham, con lágrimas en los ojos, comprendió que el amor divino envolvía tanto a Ismael como a Isaque. Señor, ¿cómo se alinearán sus caminos? ¿Qué es lo que tú has decidido para cada uno de ellos? Sus preguntas quedaron suspendidas en el aire como hojas moviéndose con la brisa, aún sin respuesta. Mientras tanto, los días pasaban y el espíritu de Ismael se llenaba de valentía. La tribu que lo había acogido lo reconocía como uno de los suyos, pero dentro de él crecía un deseo de saber más acerca de su origen. En su corazón resonaba la promesa de multitud. Hoy, construiré mi propio camino, pensó, decidido a encontrar respuestas. Un día, mientras exploraba el horizonte, Ismael encontró un grupo de hombres que cazaban. Se acercó y les preguntó sobre su familia, acerca de su padre. Ante la curiosidad de los hombres, vio la fascinación en sus ojos. Mañana celebraremos un banquete a la luna llena, ven con nosotros y escucharás historias que te revelarán el linaje de tus antepasados, le dijeron. Ismael sintió que un nuevo destino se tejía para él. Cuando volvió a su madre, ella notó la chispa en sus ojos. ¿Qué has encontrado, hijo mío?, preguntó. Mamá, creo que estoy haciendo amigos y descubriendo mi propia identidad. Tal vez estas historias de familia sean la clave que necesitamos. Agar sonrió y, aunque la esperanza florecía en su corazón, una sombra de preocupación se asomó también. Recuerda, Ismael, que Dios está contigo y su palabra nunca regresa vacía. Hay secciones de nuestra historia que solo el Altísimo puede revelar. Con el paso de las noches y la llegada del festival lunar, Ismael no podía contener la emoción. ¿Qué secretos desvelaría la historia que estaba a punto de escuchar? Las palabras resonaban en su corazón: tú serás un gran pueblo, pronunciadas por el ángel de Dios. Pero, así como se levantaba su esperanza, también se alzaban las preguntas sobre su hermano. Mientras los hombres comenzaban a narrar leyendas antiguas de héroes y dioses, la atmósfera se tornó eléctrica, y Agar, desde lejos, contemplaba a su hijo con el eco de nuevas promesas llenando el aire. Dios, ¿qué planes tienes para Ismael e Isaque? La historia de ambos aún no ha llegado a su clímax. La noche se hizo más oscura, y las estrellas, en su magnificencia, parecían observar a aquellos dos hijos de promesas divinas. Precursores de redenciones aún no reveladas. Y en aquel instante sagrado, una voz suave invadió la distancia. Pronto mis designios se revelarán en la vida de ustedes como nunca antes imaginado, la verdad del pacto estalla en la historia de la humanidad. Con un profundo aliento, Agar sintió que el misterio se acercaba, y un nuevo capítulo de la vida familiar estaba a punto de ser escrito en los cielos, entre los hilos del destino preparado por el Creador. A medida que la luna llena iluminaba el desierto, la noche resplandecía con un brillo sobrenatural. Las llamas del fuego danzaban en el aire, creando sombras que parecían contar su propia historia. Ismael, ansioso y lleno de expectativa, se unió a la multitud que había acudido al banquete bajo el manto estrellado. Sabía que esa noche sería diferente, su corazón latía con el murmullo de antiguas promesas. Los hombres de la tribu comenzaron a relatar historias de héroes y de batallas, de dioses que ingerían el fuego del viento y guerreros que forjaban su destino a fuego y acero. Nosotros somos los descendientes de aquellos que fueron llamados por el Altísimo, dijo uno de los ancianos, su voz resonando como un eco distante. Y cada uno de nosotros es portador de una promesa, un legado que debemos defender. Ismael, emocionado, sintió que cada palabra penetraba en su alma, inquietando su deseo de conocer más sobre sus propias raíces. ¿Y de dónde venimos nosotros?, preguntó, interrumpiendo la narrativa. Los ojos de todos se volvieron hacia él, y en ese instante, la atmósfera se tornó tensa. Muchacho, comenzó otro anciano, tu padre no es querido entre nosotros, pero su sangre corre por tus venas. Eres el hijo de Agar, la mujer egipcia, un hijo de la promesa a quien su propio padre ha dejado atrás. Pero recuerda, tu destino está en tus manos. No dejes que el peso del rechazo te detenga. Al escuchar esto, un nuevo fuego encendió el corazón de Ismael. No puedo ser definido por los errores del pasado.
Yo seré un grande entre las naciones, un portador de las bendiciones que Dios ha prometido. La certeza y la determinación llenaron su voz, resonando en los corazones de quienes le escuchaban. Mientras tanto, en Canaán, Abraham había ido a la cima del monte, buscando a Dios en oración. Señor, clamó con fervor, ¿qué más debes mostrarme en este tiempo? Mis hijos están lejos, y mi alma está afligida por la incertidumbre de lo que vendrá. Una brisa fresca envolvió su ser, y la voz del Señor habló: Abraham, he preparado el camino de cada uno de tus hijos. Ismael será un pueblo fuerte, así como Isaac lo será. La historia de la redención abarcará a ambos, y de ellos surgirán legados que transformarán al mundo. Frente a estas revelaciones, Abraham suspiró, contemplando la lejanía. ¿Cómo, Señor, se albergará tu palabra en sus corazones? ¿Cómo se unirán sus futuros? La voz del Altísimo fue clara y llena de esperanza: mis planes son mayores que los sueños de los hombres. Ellos caminarán por sendas inesperadas, pero la promesa no fallará. Mientras tanto, la celebración continuaba, y las historias volvían a ligar las almas de los hombres en una misma misión. Las danzas, los cantos y la alegría del banquete llenaban el aire, mientras Ismael escuchaba atentamente las historias de su gente. Sin embargo, su corazón no pudo escapar de la inquietud sobre su hermano, a quien nunca había conocido y que también era parte del gran plan de Dios. Días después, cuando la luna volvió a ocultarse, Ismael se preparaba para un viaje que lo llevaría a tierras desconocidas. Lleno de fe y resolución, se dirigió a Agar. Madre, voy a buscar a mi padre y a descubrir más sobre mi hermano, el hijo de la promesa. Agar, con una mezcla de orgullo y temor, le tomó las manos. Hijo mío, encuentra la verdad escondida en el destino de nuestra familia. Hay un propósito en todo esto que aún no comprendes. Que el Señor camine contigo, y que su luz guíe cada paso de tu camino. Mientras Ismael se adentraba en el horizonte, un viento suave susurró entre las palmas de las fechas: la redención está cerca, y los caminos se cruzarán. Pronto, lo que parecía un viaje solitario se convertiría en el eslabón de un encuentro trascendental que alteraría el curso de la historia. Las promesas de Dios estaban por cumplirse, y el eco del pacto resonaba con fuerza, asegurando que el destino de ambas familias se entrelazaría de maneras sorprendentes. ¿Saben esto?, resonó la voz del Altísimo en la distancia. El tiempo de la revelación ha llegado. Lo que los hombres han dividido, yo uniré para mi gloria. Ismael, sintiendo esa voz en su interior, supo que su vida no sería nunca más la misma. En el horizonte, un nuevo capítulo de la historia divina estaba por escribirse. Al final de los caminos de espera y dolor, Abraham se encontraba de nuevo en la cima del monte, contemplando la vastedad de la tierra prometida. Su corazón, marcado por las promesas divinas y el costo de la separación de Ismael, resonaba con la certeza de que el tiempo de la revelación se acercaba. Mientras el sol se ponía en un espectáculo de luces doradas y rojas, la voz del Señor se hizo presente en su espíritu: Abraham, ahora es el momento de la unión. Ismael e Isaac se encontrarán y juntos llevarán el legado de la promesa. En el desierto, Ismael había crecido fuerte y decidido, una mezcla de las promesas que su madre le había contado y de su propia voluntad. Con cada paso hacia el hogar de su padre, sentía que las cadenas del pasado se rompían, y que estaba destinado a una mayor historia. La travesía había sido ardua, pero su corazón palpitaba con la esperanza de una reconciliación que a menudo había anhelado en silencio. Al mirar hacia el horizonte, pensó en cómo se entrelazarían sus caminos con los de su hermano, el amado hijo de la promesa. Sin embargo, la incertidumbre se tomó con firmeza su corazón. ¿Acaso Isaac aceptaría a un hermano que había sido considerado un forastero? Esa preocupación se convirtió en su oración, mientras se acercaba a la casa de su padre. En Canaán, Abraham sentía una inquietud creciente: ya no solo era un hombre con pesares, sino un padre a la espera de un reencuentro. En su mente, la figura de Ismael era clara, y también la tensión que había gobernado sus corazones separados. Una mañana clara, mientras Abraham observaba el horizonte desde su tienda, los vientos traían consigo el eco de pasos. Ambos hermanos, guiados por el propósito divino, se acercaron sin saber que el otro estaba también en camino. Y en un instante que fue eternidad, sus miradas se cruzaron.
La tensión del tiempo se desvaneció. Ismael vio en Isaac un reflejo de su propia historia, y Isaac percibió en Ismael una parte de su legado que nunca había conocido. ¿Eres tú Ismael?, preguntó Isaac, con voz temblorosa y curiosa. ¿Y tú eres Isaac?, respondió Ismael, dejando que la alegría y el temor se entrelazaran en su pecho. Sin más palabras, ambos se abrazaron, un gesto que rompió generaciones de dolor y abrieron la puerta a un futuro inesperado y divino. La posibilidad de unidad se manifestaba, y el amor comenzó a curar las heridas que alguna vez parecieron irreparables. En ese momento hermoso, en la intersección de la historia llevada por Dios, Abraham se acercó a ellos. Con lágrimas de gozo mezcladas con un eco de tristeza por lo que había sido, extendió sus brazos. Mis hijos, dijo, bienvenidos a casa. Era un saludo que resonaba más allá de la carne y la sangre, un grito de victoria sobre el miedo y la división. Las promesas de Dios estaban comenzando a florecer en la vida de sus hijos, mientras los tres compartían reflexiones, risas y lágrimas, sintieron como un nuevo pacto se elaboraba en el aire, un pacto en el que tanto Ismael como Isaac eran herederos del mismo propósito divino. En ese abrazo, la elocuente voz del Altísimo susurró, en ustedes se unirán los caminos de dos pueblos, y de esta unión brotará una nueva esperanza. Juntos, el clan de Abraham miró hacia el futuro con renovada fe, como uno solo en la grandeza de las promesas que aún nos esperaban. Los corazones estaban atados a la verdad de que el amor de Dios abarca todas las generaciones, y aunque el dolor del pasado era un eco lejano, la reconciliación era el canto nuevo de un futuro lleno de gloria. Ismael e Isaac emprendieron un viaje juntos, el inicio de una nueva narrativa marcada por la redención, entrelazando las raíces de sus linajes en un propósito que superaba la comprensión de la humanidad. La tierra que Abraham había heredado estaba llena de posibilidades, y Dios había sembrado en ellos la semilla de una promesa vibrante, la redención de muchos a través de dos destinos, pintados por la misma mano divina. Este acto de reconciliación fue un sello en el pacto eterno que Dios había hecho con Abraham, y el eco de su historia resonaría a través de los tiempos, recordando a todo aquel que oyera hablar de ellos que lo que puede parecer división en los corazones humanos, en los planes de Dios resulta ser la sublime manifestación de su amor y su propósito, han trabajado juntos, unidos en el designio divino. Abraham miró a sus hijos con la certeza de un futuro glorioso, sabiendo que lo que estaba por venir sería una muestra de la fidelidad inquebrantable del Altísimo. Así, el legado de Ismael e Isaac, unidos como hermanos, comenzó a tomar forma, y con ello, la promesa de Dios alcanzaba nuevos horizontes. La historia de la fe, los sacrificios y la reconciliación se cultivó en el corazón de cada uno, sembrando no solo esperanza, sino un ferviente llamado a toda la humanidad. Mirad cómo los caminos que parecían dividir pueden unirse en el propósito eterno de Dios. Y así, la historia se cierra, no con un final, sino con un nuevo comienzo. Un comienzo donde la gracia, la reconciliación y el amor divino manifiestan su verdad en cada corazón dispuesto a creer. Si has llegado hasta aquí, tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo que permite que más personas conozcan esta verdad. Si tienes pensamientos o reflexiones sobre el final, comenta. Tu voz es importante. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ser inspirados por esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de la travesía divina.